Buenos días, mi nombre es Juan Camilo Izaza Zapata y este es un resumen del árbol de relevancias y el análisis morfológico para la perspectiva tecnológica. Este es un trabajo para la Universidad Pontificia Bolivariana para el programa de maestría en tecnologías de la información y las comunicaciones. Lo primero que veremos será el árbol de relevancias. El árbol de relevancias es una técnica que subdivide un gran tema en pequeños subtemas. Para la muestra, la imagen que podemos ver en pantalla tiene una estructura jerárquica, siempre se plasma así en un dibujo, y muestra el nivel de detalle que puede ser subdividido en varios tópicos. El análisis morfológico. Esto es una técnica complementaria y también es muy usada en conjunto con el árbol de relevancias. Esta se utiliza mucho para identificar nuevas oportunidades en los productos. Involucra también mapas mentales para obtener una perspectiva de una posible solución. La primera vez que se utilizó el análisis morfológico fue en el campo de la aeronáutica, cuando se realizó un análisis a la estructura del motor de los jets. En su momento, la tarea era definir los parámetros importantes de la tecnología de estos motores, de los motores de los jets. Entonces, por ejemplo, ellos encontraron varios derivados, por ejemplo, el mecanismo de impulsión, los oxidantes y los tipos de combustibles. A cada una de estas tecnologías anteriores se desglosó hasta alcanzar un nivel de detalle. Luego de tener todo desglosado, se hizo una permutación, una unión entre todas ellas, entre todos los componentes, con el fin de obtener diversas soluciones. Por ejemplo, se obtuvo el estatorreactor, que es un motor a reacción que utiliza combustible sólido. Entonces, de las combinaciones, algunas cosas eran nuevas, otras ya existían o otras simplemente no encajaban o no tenían sentido. Por ejemplo, un motor de cerámica. Este tipo de permutaciones sirve mucho para abrir la mente y para siempre mantener la pregunta en el aire de ¿por qué no? ¿Por qué no unir un tema A con un tema B para ver cuál es el resultado? El análisis morfológico es una técnica muy usada en pronósticos de nuevas tecnologías. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Análisis de árboles de relevancia. Listo. El análisis de los árboles de relevancia nos muestran que los problemas tienen un nivel de detalle comprensible y una gran relación a través de todos sus ítems, como se puede observar en la imagen de ejemplo. Los árboles de relevancia lucen como un mapa organizacional con niveles jerárquicos. En la imagen podemos observar los números que nos pueden dar un nivel jerárquico. Este tipo de árboles son difíciles de plasmar en la práctica, pero si se segregan lo suficiente pueden ayudar a analizar los problemas y a entenderlos con más claridad. Lo difícil es plasmarlos, pero ayuda bastante a visualizar los problemas desde un punto de vista diferente. El objetivo de estos árboles de relevancia es alcanzar un nivel de detalle donde los parámetros estén claros y preferiblemente en términos cuantitativos. Esto sería lo ideal. Los resultados de los árboles de relevancia muchas veces nos traen entendimiento de condiciones futuras e intereses importantes que son factores incurrentes y de vital importancia en la toma de decisiones.
En la siguiente diapositiva podremos observar el análisis sistemático e invención de nuevas tecnologías. Estos dos temas son dos temas claves del análisis morfológico. Entonces, el análisis sistemático, por ejemplo, el análisis sistemático del área de una industria en la estructura para determinar las brechas de la estructura. Y la invención de nuevas alternativas completa las brechas encontradas con el análisis sistemático e inflige nuevos requerimientos. ¿Cómo aplicar el análisis morfológico? Para el análisis morfológico se requiere un mapeo disciplinado para obtener posibles soluciones coherentes. Hay 5 pasos fundamentales que los vamos a ver en la siguiente diapositiva. El primero es formulación y definición del problema. El segundo es identificar plenamente todos los parámetros hacia la solución. Aquí necesitamos estudiar a fondo el problema que habíamos definido en el paso primero, y también en este punto se incluye el árbol de relevancia. Luego de identificar el problema y de desglosarlo, se procede a construir una matriz multidimensional. Con la combinación se puede obtener las posibles soluciones. Por lo general se utilizan dos dimensiones. Una dimensión es para los parámetros y la segunda es para la naturaleza del problema. El cuarto paso es evaluar los resultados basados en la viabilidad de lograr un objetivo. Y el quinto paso es analizar profundamente las posibles soluciones basados en los recursos disponibles, tanto de tiempo como de monetarios como de personal. Propósito. El propósito de la morfología es organizar la información de una manera relevante y usable para solventar un problema o estimular nuevos caminos del pensamiento. Para una buena práctica se requiere un amplio conocimiento sobre el tema y es esencial un buen framework. Por lo general, un buen framework morfológico debe incorporar un árbol de relevancia, pero no es indispensable. Lo ideal es que tenga el árbol de relevancias. Bueno, existen dos tipos de diagramas morfológicos. La morfología del consumidor, esa se basa en la demanda, qué es lo que se va a consumir, qué es lo que se necesita. Y la otra, la morfología del productor, este identifica del lado del fabricante cuáles opciones son viables para el consumidor. Los parámetros en un buen nivel de detalle pueden brindar la matriz morfológica. Estrategias y debilidades. Una parte de la estrategia es que nos permite acceder a información que no ha sido explorada por el nivel de detalle que se brinda. Y otra es que nos permite identificar las brechas en la estructura de una industria. Y algunas debilidades es la sobreabundancia de posibilidades para los resultados esperados. Como la matriz nos puede dar con variables muy grandes, podremos obtener muchos datos. Y por otro lado son los errores humanos al identificar el problema o los puntos claves o en la asignación de las variables. Las fronteras. El largo número de combinaciones derivado del análisis morfológico a veces es un obstáculo para uno mismo poder usarlo, pero tenemos algunos pasos que nos permiten minimizar este tipo de problemas. Uno es identificar criterios económicos, técnicos y estratégicos. El segundo es identificar componentes cruciales y su clasificación. Esta clasificación la podemos dar por un peso, dándole un peso a los componentes. El tercero, introducir restricciones de exclusión o de preferencia para poder determinar entre los mejores componentes. Hasta aquí llega la presentación. Muchas gracias por su atención.
Hasta luego.